De rama de la zona cordillera, les damos la bienvenida. Quisimos quitarle un ratito de tiempo al padre Eduardo Aguirre, que es el postulador de la causa del padre Quintenis, que él vino una semana, ¿cierto, padre? Dos semanas a Chile. La idea de nosotros era que la gente que estuviera interesada y que quisiera pudiera ponerse al día un poco de cuáles han sido los avances desde la última vez que hablamos con el padre Eduardo. Y también, dado que estamos en un ambiente bien familiar, que no somos tantos, que cada uno pueda preguntarle cualquier inquietud que tenga, del tipo que sea, el padre Eduardo tratará de contestar todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Y la idea es que el padre Eduardo nos da una introducción y después el que quiera puede hacer sus preguntas. Saludarlos nomás, agradecerles por estar acá. Yo creo que compartimos todo el interés de ir participando en esta nueva presencialidad, estar aquí en Montechensta, y creo que una de las mejores ideas que podíamos hacer era aprovechar la visita del padre Eduardo para verlo, para estar con él, para poder saludarlo y aprovechar de actualizarnos y mantenernos responsablemente informados de la situación del padre, que yo creo que es una obligación que a veces uno le hace un poquito el quite. Yo creo que es nuestra obligación estar atentos, informarnos y transmitirlo a nuestro grupo, a nuestro círculo. Así que muchas gracias, padre. Esperamos no abusar de su paciencia y eso, muchas gracias. Bueno, yo también agradezco la oportunidad de que nos encontremos, de volver a ver tantas caras conocidas, gente querida, hemos hecho un camino juntos en parte, y de poder transmitir de la situación del proceso del padre Quintenis en que estamos, también teniendo en cuenta la actualidad de estos últimos 2 años, ¿no? Donde todo se ha agitado, acelerado un poco. De eso les quiero contar también. Y yo he pensado como 2 grandes puntos. Primero, tratar de dar una visión muy rápida, más bien esquemática, de qué significa un proceso, las etapas que un proceso tiene, un proceso de beatificación y de canonización, cómo se lleva. Y de ahí partir y decir, bueno, y en el caso del padre Quintenis, ¿en qué punto estamos? Estábamos y estamos ahora. Y cuáles son los desafíos hacia adelante, o qué está pasando ahora y qué perspectiva hay hacia adelante, ¿no? Yo quiero dejar por lo menos, no sé, ojalá no me pase media hora, gracias, media hora de esta introducción y después preguntas, ¿no? Porque son las cosas que quizás más interesan. Entonces, bueno, primero, ¿cómo se lleva un proceso de beatificación y canonización? Son 2 grandes momentos. Todo proceso tiene 2 grandes fases, según el orden, el protocolo que hay ahora, actual, ¿no? La primera fase es la fase diocesana, cuando se abre una causa en que se pide, tiene que haber siempre lo que se llama un actor, una comunidad, una diócesis, que se interesa porque una persona que ha tenido una trayectoria y ha tenido obra y ha tenido una fama de santidad, entonces se pide a la diócesis, al obispo de la diócesis donde pasa a ser siervo de Dios, ya no se habla de candidato a la santidad o algo así, el siervo de Dios, cuando se inicia un proceso. Entonces, un actor, una comunidad, le pide al obispo de la diócesis que abra la causa. Y hay una serie de pasos que hay que dar, de investigación previa, etc. Y una vez que se abre la causa, el obispo es el responsable, acepta un postulador, que es el que está responsable, digamos, el responsable de empujar la causa, de juntar los materiales, de todo lo que se necesita, testigos, escritos, etcétera, para que la causa avance. Es como el abogado defensor. El postulador es presentado por el actor, la comunidad que inicia o que pide el proceso, y el obispo lo acepta. Y el obispo tiene que nombrar entonces una
comisión histórica, tiene que nombrar teólogos que van a estudiar los escritos, y tiene que nombrar un notario, etc. Hay todo un equipo que depende del obispo en sus nombramientos, que va a trabajar en todo el proceso. Entonces, en la fase diocesana, lo primero que se hace es reunir todos los escritos del siervo de Dios, escritos editados, o sea, lo que ha sido publicado. En el caso del padre es una biblioteca, ¿no? Es una cantidad enorme. Normalmente el obispo nombra 2 teólogos para estudiar los escritos. En el caso del padre fueron 4, porque era mucho, se dividen, ¿no? Esos son los escritos que han salido publicados. Pero se nombra una comisión histórica que tiene que estudiar los escritos inéditos, que se llama, o sea, las cartas, cuadernos personales, apuntes, etc., ¿no? Eso es normalmente una cantidad enorme. En el caso del padre también son miles de cartas a lo largo de todos esos años, de escritos que no han sido editados, pero que están copiados y que circulan, etc., ¿no? Y esa comisión histórica está nombrada por el obispo, es un grupo de personas que investigan a fondo la vida del siervo de Dios. Y tienen que ir viendo si esta persona realmente vivió santamente, si vivió de manera heroica las virtudes cristianas. Entonces, investigación de los escritos. Y tienen que interrogar a los testigos, o sea, las personas que trabajaron, interactuaron con el siervo de Dios, que fueron personas que estuvieron muy presentes en sus obras, y, en fin, personas que lo conocieron y que pueden dar un testimonio de cómo experimentaron al siervo de Dios, ¿no? Y según la persona va a decir, yo trabajé mucho con este padre y realmente era muy humilde, y otro va a decir, era muy trabajador, era muy religioso. O sea, así se van juntando los distintos testimonios y de los rasgos de esta persona. Normalmente en una causa piden que no haya más de 40 a 60 testigos, lo más importante, porque si no se junta un material enorme. Bueno, en el caso del padre son 180, porque tuvo una vida muy larga y viajó por todo el mundo, entonces es una causa mega, o sea, muy grande. Entonces, sobre todo eso, los escritos y los testimonios, y eso se tiene que ordenar y elaborar, etc. Cuando ya se ha agotado esa investigación, además, bueno, debo decir, ya no existe la figura que antes se llamaba del abogado del diablo, que era alguien que era nombrado y que tenía siempre como que llevar la contra y buscar testimonios contrarios. Entonces hoy en día ya no es así, sino que todos los que están yo también como postulador tengo que hacer un juramento para decir, si yo encuentro algo negativo o contrario, yo mismo tengo que decirlo, ¿no? Se hace un juramento. Entonces, si se descubre en esta investigación, uno mismo como postulador tiene que buscar quiénes son las personas que están en contra o que hablan algo negativo, ¿no? Bueno, cuando se ha reunido todo ese material de investigación, las actas, todo tiene que estar muy bien clasificado, se cierra el proceso diocesano. Y se hacen copias, está todo muy, muy estipulado, cómo se tienen que enumerar las actas y los documentos, cómo se tienen que ordenar, de tal manera que cuando esto llega a Roma, hay como un esquema que hay que seguir. Y es muy razonable, porque si cada uno hiciera un poco un orden a su pinta, digamos, para cada proceso, para cada causa, sería muy difícil después ordenar. Por eso hay disposiciones muy claras de cómo se tienen que presentar los documentos. Y se mandan en unas cajas que tienen ciertos tamaños y están selladas con el sello del obispo. Y normalmente, lo que yo he visto de otras causas, pueden ser 5 cajas llenas de documentos, 6, 7, como el caso de Mario Iriart, yo creo que eran como 7, 8. El padre, en el caso del padre, son 89 cajas. Tanto así que el obispo Treves dijo, mire, estas cajas yo no tengo dónde tenerlas, así que las mando para yo, pero están selladas, o sea, eso está cerrado. Bueno,
Y cuando se cierra la fase diocesana, todo esto se envía, todo este material se envía a Roma, y en Roma revisan primero que todo esté bien hecho, que se haya llevado bien la causa. Eso puede pasar 2 años, en que revisan todo, si está bien, bien estipulado, con la argumentación, si están los documentos que se necesitan, si están en el orden correcto, etc., ¿no? Y una vez que se acepta, por así decirlo, muy bien, se empieza a escribir lo que se llama la Positio, que es un libro más o menos de este porte, es una cosa así, pero de unas 500 páginas, que también está muy bien especificado cómo tiene que ser. Y esa Positio la tiene que escribir el postulador en trabajo con un relator que pone la Congregación para los Santos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del padre Reinich, está en el proceso, que ya llegó a Roma, está en el proceso de ver si toda la documentación está correcta, si está todo bien. En el caso de don Joao Pozzobón, ya se está escribiendo la Positio, que después va a seguir adelante. Este documento donde está el resumen de toda la causa. En el caso de Mario Iriart y de la hermana María Emilie, se hizo la Positio. Después de la Positio la estudian 9 teólogos, que cada uno da un informe, y el teólogo puede decir, aquí hay cosas que aclarar, qué sé yo, y una vez que los teólogos aprueban toda esa documentación, pasa finalmente a la asamblea de los obispos y cardenales de la congregación, que son unos 15, creo yo, 15, no sé exactamente el número, pero es un grupo grande que estudian, y ellos reciben todo este material, la Positio y el informe de los teólogos, recomiendan al Papa, si realmente se comprueba que esta persona vivió heroicamente las virtudes cristianas, recomiendan al Papa que lo declare venerable a este siervo de Dios. Y una vez declarado venerable, se acaba la investigación, ya está todo investigado, escritos, testimonios, su vida, etc. Cuando es venerable, ya solo falta un milagro, que es la confirmación de parte de Dios, de que Dios confirma, sí, está todo bien, por así decir. No hay nada escondido que todavía no haya aparecido. Y si se aprueba un milagro, que puede pasar otros 2 años en la investigación del milagro, se beatifica. El beato es un santo local, que es venerado en la iglesia local o en la comunidad donde él surgió, su comunidad, pero no está en el calendario universal de la iglesia ni se celebra en toda la iglesia. Tiene que haber un segundo milagro y ahí se canoniza. Nosotros tenemos 2 venerables, que es la hermana María Emilie y José Engling, Mario Iriart, que están esperando un milagro. Cuando se produzca un milagro, ahí habrá que seguir adelante con la causa. Pero por ahora ya está toda la investigación cerrada. Con José Engling todavía no ha sido declarado venerable, pero ya está todo el proceso bastante concluido. Y tenemos 3 beatos, que son Karl Leisner y 2 sacerdotes diocesanos, que ellos entraron por un canal, una vía de investigación que se llama de martirio. Cuando se demuestra que fueron mártires, que ellos dieron la vida por la fe, por la iglesia, entonces no necesitan el primer milagro y pueden ser declarados beatos sin milagros. Entonces nosotros tenemos 3 sacerdotes joensatianos, diocesanos, que murieron en Dachau, que son beatos. Pero todavía no hay milagros, ni de Mario Iriart, ni de la hermana Emilie, ni de estos 3 beatos, ni del Padre, a pesar que a mí me han llegado muchas informaciones de posibles milagros del Padre, pero hay que investigarlos y igual se tiene que hacer la investigación a fondo. O sea, el milagro no significa que lo van a beatificar ya. Pero bueno, lo tiene que producir porque para la Iglesia es la confirmación de que Dios tiene a estos venerables en su reino y que tienen poder de intercesión. Normalmente cuando se reconoce un santo tiene como 2 funciones para la vida de la iglesia. Uno, que es un ejemplo de vida que sirve a otros en su tiempo y que es el camino de vida que siguió este santo
puede servir a otros para un camino de santidad y que tiene poder de intercesión. Por eso se le pide a los santos que intercedan, que intervengan, ¿no? Bueno, eso más o menos para decir cómo son las etapas: etapa diocesana, etapa romana, y cuando se acaba toda la investigación, entonces hay que esperar por un milagro y es beatificado, y otro milagro es canonizado. Cuando es canonizado, es un santo que aparece en los calendarios de toda la iglesia, que se celebra en todas partes. En fin, ¿en qué está la causa del Padre? ¿En qué estaba? Hasta el 1 de julio del 2020, la causa iba a un ritmo bastante lento. Se había hecho la investigación de los escritos, de su vida, la historia, de las cartas, todos los escritos inéditos. Había trabajado una comisión histórica y habían dado, por así decir, el obispo había dicho: ok, la causa puede pasar a Roma. Está todo listo, hemos visto todo. Y justamente el 1 de julio del 2020, esta señora von Toffenbach, ¿no?, una investigadora, como ustedes saben, saca unos artículos acusando al padre de abusos y que cómo era posible que una causa estuviera en marcha, una causa de beatificación del padre Allende, ¿no? Y esto, bueno, inmediatamente fue una cosa muy sorpresiva y detuvo todo. Hay que decir que para la causa y en la investigación histórica se habían investigado 110 archivos de distintas comunidades y distintas diócesis, en Alemania, pero también en América Latina, en los lugares donde estaba el padre. Archivos de las hermanas, de los palotinos, de los padres, de la Frau von Schoenstatt, archivos de las distintas diócesis de Alemania, donde había Schoenstattianos. Se había investigado buscando material sobre el padre Allende y de las visitaciones. Pero había un archivo muy importante que estaba bajo secreto, bajo sigilo, que era el archivo del Santo Oficio, porque los archivos se desclasifican unos 50 a 70 años después de la muerte del Papa que correspondía a ese periodo. Entonces recién, a principios del 2020, se desclasificaron los archivos correspondientes al periodo de Pío XII. Y es en ese periodo donde se producen las visitaciones y el exilio del padre, el inicio por lo menos. Entonces era un archivo muy importante que no se conocía, que no se manejaba, digamos, ¿no? Yo estuve en Chile hasta febrero, principio de marzo del 2020, y estos archivos se desclasificaban en marzo de esa fecha, del 2020, o sea, de ese año. Y yo tenía que volver a Chile a fines de marzo. Me habían pedido que pasara por Costa Rica y por México, yo iba a dar unas charlas y qué sé yo. Y me pilló la pandemia y me quedé en Costa Rica. Así que yo dije, bueno, cuando vuelva ya me presentaré para poder pedir ingreso a los archivos, poder estudiar. Además, con la pandemia habían reducido el cupo de gente que podía entrar a investigar, y en tiempo estuvieron cerrados también por causa de la pandemia, así como cerraron museos y teatros y qué sé yo. Entonces dije, bueno, esperaremos. Pero esta señora, esta investigadora, von Toffenbach, pudo entrar al principio. Ella estaba investigando sobre el padre Trom, que fue el visitador de la causa, el visitador por parte del Santo Oficio, ¿no? La segunda visitación, la primera, como sabes, del obispo de Treveris, de la diócesis de Treveris, y que después piden que se haga una visitación apostólica, o sea, de la Santa Sede. Y ahí lo tomó el Santo Oficio y nombró al padre Trom. Y este padre era un teólogo jesuita, que tenía mucho prestigio, profesor de la Gregoriana, también de la Universidad Gregoriana, y que era uno de los consultores del Santo Oficio. Lo nombran a él porque sabía alemán. Y él, con los
teólogos del Santo Oficio, con Ottaviani, que era el jefe, digamos, del Santo Oficio, el que manejaba el Santo Oficio ahí propiamente, prepararon muchos documentos de iglesia para el concilio, los documentos que tenían que ver con la iglesia, con la revelación, etc., ¿no? Y en el concilio, bueno, la cosa se puso más candente, hubo confrontaciones teológicas, digamos, y la línea de Trump, de Ottaviani, perdió completamente. Ellos esperaban como que el concilio iba a aprobar lo que ya estaba hecho por ellos. Pero el concilio cambió totalmente el rumbo y teólogos como Congar, Delibac, Rahner, el mismo Ratzinger, que era uno de los teólogos alemanes, cambiaron el rumbo. Entonces todos los grandes, importantes documentos del Vaticano, Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Dei Verbum, etc., los documentos que son más importantes tienen otra línea. A partir de ahí, Trump desaparece un poco y después del concilio se acabó el Santo Oficio. También hubo críticas fuertes a los métodos del Santo Oficio y se cambió, se acabó. Ya con Juan XXIII se empieza a formar la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es como la heredera de esto. Pero esta señora investigadora se ha estado especializando en Trump. Ella pertenece a un círculo muy conservador y como que su postura es demostrar que la Iglesia debió haber seguido la línea de Trump y que el Concilio Vaticano es como un desvío. O sea. Y ella, investigando a Trump, es que entró al Santo Oficio, los archivos, y ahí encontró documentación que tiene que ver con la visitación a Schoenstatt de Trump. Y encuentra esta carta de la Schoenstatt, Georgia, que ustedes supongo habrán escuchado hablar, y ella dice que quedó muy impactada, y entonces empieza a escribir artículos anunciando que va a escribir un libro de denuncia de los abusos del padre Quente, qué sé yo, ¿no? Eso salió a principios de julio, y cayó, bueno, como una bomba, porque ahora nunca se había acusado al padre en ese tipo de cosas. Yo que estaba en Costa Rica logré subirme a un avión de estos vuelos humanitarios que trasladaban gente de vuelta a España. Y me pude subir a principios de julio, entonces pude volver. Bueno, pero con esto ya les he contado un poco cómo se inició toda esta última confrontación. Y yo les puedo decir, yo después entré, me volví al archivo del Santo Oficio y vi todo el material del cual podíamos disponer hasta el año 58, cuando murió Pío XII. Todavía están clasificados los archivos o documentos que corresponden a Juan XXIII y a Pablo VI, que son muy importantes también. Pero bueno, tenemos que ver si conseguimos tener acceso a esos archivos también. Pero lo que esta investigadora vio y lo que yo vi, podemos decir, las acusaciones que ella hace se basan en documentos que están en la causa, en la comisión histórica. Todo esto era conocido para la comisión histórica en la diócesis de Tréveris, que funciona bajo sigilo también. Porque esto es como en los tribunales, como en los juicios. O sea, mientras corre una causa, no se puede dar a conocer lo que dicen los distintos testigos o testimonios, para que no influyan, para que no se pueda manipular, digamos. Pero ella tuvo, con la ayuda de un padre palotino, acceso a los archivos de los palotinos, donde había un padre que había recopilado todo lo que se podía decir contra el padre. Y en el fondo su libro lo basa en eso. Pero todos esos documentos eran conocidos también en la causa. O sea, cuando yo leí, dije, bueno, ella está citando cosas que yo conocía la causa, pero yo no podía difundir. Hay muchas cosas que se conocía de antes, porque fue motivo de las confrontaciones en el tiempo del exilio. Pero en detalle de testimonio de ciertas hermanas o ex hermanas, eso estaba en la causa. Por eso, al principio, cuando una vez que me preguntaron, yo dije, no, si todas estas acusaciones no son nuevas, no es que ella dice que descubrió
cosas que no se conocían, no es verdad. La Comisión Histórica la había tratado y están en los archivos de la causa. Pero claro, igual el impacto fue grande, ¿no? En la familia Schoenstatt sobre todo. Pero no habían acusaciones nuevas. Nueva habría sido, por ejemplo, que hubiese habido por ahí un documento que decía el padre robó dinero y hizo malversación de fondos. Eso habría sido nuevo, eso habría una novedad, digamos. Pero las acusaciones, y aquí trato de ser sintético, pero después veremos si hay preguntas. Al principio, sobre todo, con la visitación canónica que se llama, que es la del obispo de Treviris, eso fue en febrero del 49, y después viene la visitación apostólica, que duró 3 años, ¿no? De julio del 51 a julio más o menos, no, de marzo del 51 a julio del 53, con Trump, ¿no? Al principio las acusaciones eran que el padre Gentenich era una especie de dictador en la comunidad de las hermanas, las tenía sometidas y que las obligaba a hacer actos filiales al padre y que las hermanas estaban sometidas y que obedecían todo lo que decía el padre y que obedecían más al padre que a la iglesia, que a los obispos. Era ese tipo de acusaciones. Además, Trump era medio alérgico al psicoanálisis. Todo lo que oliera a psicología y a Freud le parecía herético. Entonces, esto de asumir la psicología en la pedagogía, todos los principios pedagógicos del padre, cuando él empieza a oler aquí hay psicología, ya hay psicología profunda, el padre nunca se identificó con Freud, lo critica incluso, pero toma en serio los descubrimientos de psicología profunda. Entonces, pero eso también, esa era otra área en que al padre también estos principios pedagógicos no están bien. Y por lo tanto, porque el padre muchas veces decía, muchas de las formas que se critican en la vida de las hermanas, sobre todo actos filiales, el examen filial, etc., son la expresión de una vida que ha ido creciendo en un proceso pedagógico, ¿cierto?, donde las causas segundas son esenciales. O sea, el contacto, los vínculos personales son fundamentales para una vivencia profunda del vínculo sobrenatural. Bueno, esa teoría también ya la habrán escuchado muchas veces. Entonces, aparte que nosotros hablamos del pensar orgánico y la pedagogía de los vínculos, etc., ¿no? Pero todo eso se empieza a cuestionar. Pero al principio, sobre todo, la persona del padre, el poder que tiene y la dependencia que hay de las hermanas y de Schoenstatt del padre. Y lo que les llama la atención es que el padre, antes de Dachau, eso lo sabemos también por la historia, ¿no?, y él sabiendo que tenía mala salud y pensó que no iba a volver de Dachau, siempre se mantuvo, o sea, antes de Dachau incluso, tenía mala salud, y siempre se mantuvo un poco, como él mismo decía, en las sombras. No aparecía tanto en primer plano. Todo el mundo en Schoenstatt sabía que él era el corazón de la familia y que el fundador y que todo lo que se estaba realizando y proyectando dependía en gran parte de él, ¿no? Pero después de Dachau, cuando el padre sobrevive y para él, dice, la obra recibe un sello divino, o sea, se confirma que esto es una obra de Dios y por todo el desarrollo que hay, ¿no?, de la solidaridad de destinos, ¿no?, y cómo, por así decir, la familia, no solo las hermanas, sino que los sacerdotes, etc., para rescatar al padre, ¿cierto?, se exigen hasta vivir la inscripción. Supongo que todas esas son cosas que ya no habrán oído más de una vez. Entonces el padre gana la certeza de que Dios lo quiere a él como fundador. Y si sobrevive, y que esta es una obra de Dios, y mira hacia el futuro y ve los desafíos que vienen para la iglesia. Entonces, cuando sale, toma, por así decir, el centro y sale de la sombra. Eso es lo que le criticaban, ¿no? Y él mismo empieza a hablar mucho más directamente y
y asume y deja que lo reconozcan, como el padre de la familia, como aquel que conduce, ¿no? Y que es él el que tiene que seguir adelante. Entonces, entre algunos palotinos y Trump, lo que dicen, después de Ajo se le corrió una teja, o sea, perdió la cabeza. Y ahora se le fueron humo a la cabeza y salió de las sombras. Y lo que él debería hacer es volver a las sombras, ¿no? Entonces ahí viene toda esta confrontación en torno a la personalidad del padre y las acusaciones de que tenía sometida a las hermanas y a la familia, ¿no? Y que tenía un ascendiente demasiado grande. Entonces, cuando llega el informe de Stein, conoce la historia, el padre responde con la epístola Perlonga, que cayó como bomba en Trier. Es este estudio que él hace, que se está estudiando ahora y que va a salir próximamente en una edición crítica, de nuevo. Esta carta que él manda desde el 31 de mayo, desde Bella Vista, ¿no?, que pone sobre el altar, en Trier cayó pésimo, porque claro, critica la mentalidad de los obispos y habla de la crisis que se avecina y que si la iglesia no reacciona va a haber una crisis de fe, etc. Grande horizonte. Entonces, primero critica que ha sido falta de respeto, que es un exagerado, que él le habían preguntado, tome posición frente a lo que dice el informe en relación a estas formas que habría que superar, que habría que dejar de lado, y el padre responde con toda la artillería que tiene, digamos, haciendo un análisis mucho más allá. Bueno, con todo esto, en Trier quedan indignados, dicen que el padre Gentili entonces es rebelde, no se somete, y por eso piden la visitación apostólica. Y entonces viene Trump a poner orden, esa es su mentalidad. Y él tiene la idea, el padre Gentili tiene que irse a la sombra o desaparecer, y Schoenstatt tiene que ser una especie de congregación mariana en relación, él era jesuita, entonces así como los jesuitas, por así decir, llevan las congregaciones marianas, así los palotinos tendrían que llevar Schoenstatt. Schoenstatt una obra de los palotinos. Y comienza entonces como la confrontación. Pero la política de Trump, al principio, hago un resumen histórico así rápido, pero esto se ve en los documentos, nosotros vamos a publicar cosas en relación a esto. Trump con Müller, que es el superior de los palotinos, que fue puesto por el Santo Oficio, ¿no? Porque no iba a ser elegido, ya les puedo contar más la historia de eso. Y Trump, que se gana algunos palotinos importantes, que habían sido schoenstattianos, son un poco la tesis, hay que poner orden. Schoenstatt es una obra valiosa para la Iglesia, para Alemania, que ha tenido vocaciones, que ha crecido, que es un movimiento de laicos, todo eso muy novedoso. Schoenstatt hay que salvarlo, pero hay que sacar al fundador, que perdió un poco la cabeza, que sacó los humos a la cabeza y que tiene un dominio muy grande. Entonces hay que, por así decir, hacerlo desaparecer. Entonces, las primeras medidas que toma Trump, y el padre tiene que firmar un documento en que él dice que obedece, es que ya no puede seguir dirigiendo a las hermanas, que ya no puede ser director del movimiento, o sea que tiene que volver a la sombra, y que no puede usar ciertas expresiones, el misterio de Schoenstatt, obra predilecta de la Trinidad y cosas así. Ni Morsola podía usar, ¿no? Y que tiene que ser más respetuoso con los obispos, y en fin, y después le dice, y no puede volver a Schoenstatt ya Fallenberg. Y un mes después, o un par de semanas después, le dice, tiene que ir a Milwaukee, ¿no? Y ahí comienza el exilio. Entonces las medidas fueron despachar al padre Gentili, que deje de conducir el movimiento y que deje de tener influencia. Y en el momento en que él firma ese documento, un consultor del Santo Oficio también, que después fue muy importante, porque fue nombrado cardenal y es uno de los grandes teólogos también del concilio, Bea, que era un jesuita también, medio rival de Trump, pero era del equipo del Santo Oficio. Bea le explica al padre
y ese documento lo tenemos, está firmado. Le dice, me han pedido que yo le explique a usted que estas medidas no son un castigo, porque no hay ningún delito. Por eso no ha habido ningún tribunal, usted no ha sido juzgado. Estas son medidas para proteger su ente y protegerlo a usted. Y es un decreto provisorio. Por ahora tiene que estar alejado de la obra, para que esto se calme. Pero dice, no es castigo porque no es delito. El Santo Oficio trabajaba en dos líneas en sus investigaciones y en sus intervenciones. Una era la doctrinal, si es que habían manifestaciones o escritos o ¿cómo se llama?, afirmaciones heréticas de parte de algún teólogo, lo ponían en el índex, lo prohibían. Fue el caso de Congar, fue el caso de Derivac, de Tailland de Chardin, que el Santo Oficio los mandó al destierro y los prohibió seguir escribiendo. Todo en paralelo, o sea, con el padre, que después fueron, o sea, en el concilio fueron teólogos decisivos. Bueno, Tailland de Chardin murió en el exilio antes del concilio, pero el mismo Ranner estuvo a punto de que lo pusieran en el índex también, y otros. Y la otra línea de investigación era la línea de la moralidad, de las costumbres morales. O sea, si había algún escándalo, justamente algún escándalo de tipo sexual, de homosexualidad, violación, cualquier cosa de ese tipo, este era el tribunal, el Supremo Tribunal, para investigar esos casos. Y tribunal, ahí sí que había juicio y castigo y qué sé yo. Un poco lo que siguió siendo después la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿no? Que allí llegaban los casos. Pero vea que después, como digo, va a ser un cardenal importante y que va a apoyar a Schoenstatt más y más. Al principio no era muy simpatizante del padre, pero después se fue convenciendo. Le dice, esto no es un castigo porque no hay delito, ni doctrinal ni de tipo moral. Pero lo mandan al exilio. Y Bea influye para que a los 3 años de él era el confesor del Papa, de Pío XII, para que pasados 3 años de la visitación, de repente Pío XII abruptamente termina la visitación. Y dice, ya se cumplió el fin, para que tenéis está aislado, ya no tiene influencia en Schoenstatt, se le cortaron sus relaciones, ya no influye, ya no es necesario. Trump deja de ser el visitador, ahora hay que como reordenar la cosa en Schoenstatt. Pero el padre Kentenich sigue en el exilio, anulado, por así decir, ¿no? Y ahí, bueno, sigue la historia. Esto es como una telenovela, ¿eh? Nosotros vamos a hacer publicaciones en que esto se va a ir conociendo más y más. Termina la visitación, las hermanas y Schoenstatt quedan bajo la tutela del obispo de Trébris, que mantiene en general el ambiente que había de parte del Santo Oficio. El Santo Oficio sigue interviniendo porque era la Sacra Suprema Congregación, era la congregación más importante de la Iglesia en ese tiempo. Hoy en día hay una reforma en que todos son dicasterios y ya se acabó esta preponderancia de una congregación sobre otra. Pero en ese tiempo el Santo Oficio era el que mandaba, digamos, ¿no? Y entonces, pero seguía interviniendo el Santo Oficio, pero comienza la tensión. Por una parte, al interior de los palotinos viene un capítulo donde el Santo Oficio se da cuenta que va a ser reelegido el padre Turovsky. Ya lo voy a llamar porque nosotros vamos a sacar mucha documentación del padre Turovsky, que defendió al padre, era el superior de los palotinos, era querido y probablemente iba a ser reelegido, y el padre estaba en contacto con él, porque era su superior, así que le podía escribir. Pero el Santo Oficio se dan cuenta que es alguien que defiende al padre y que su consejo eran schoenstattianos también, o simpatizantes con Schoenstatt. Evitan que sea elegido y nombran a Trump. Interviene en el capítulo, ¿no? Y ya el capítulo no es independiente, sino que está dirigido por un consultor que fue enviado por la Congregación de los Religiosos, pero que era consultor del Santo Oficio también, que el Santo Oficio es el que dice, mándelo a él. Y comienza a haber una tensión cada vez más fuerte al interior de los palotinos
y de los palotinos con Schoenstatt, con este superior. Después, el 54, viene el capítulo de las hermanas, donde iban a elegir superiores. Y ahí, de nuevo, hay grandes tensiones, porque Santo Oficio y Müller querían que en el Consejo de las Hermanas hubieran 2 hermanas, por lo menos, de la oposición, que era un grupo que, si sumamos, yo hice una lista, ¿no? Son unas 20 en total, las hermanas eran 1800, y ellas querían hacer, pero el Papa les había prometido que podían tener elecciones libres, y también hay una pelea porque querían conseguir que por lo menos 2 hermanas de estas de la oposición estuvieran en el consejo. Después, cuando se dan cuenta que no, quieren por lo menos una, y querían que volviera la hermana Ana, también habrán escuchado de ella. Hay tantas historias aquí que ya... Pero bueno, vamos a terminar la parte de introducción para volver a la unidad. Pero las hermanas logran tener elecciones libres y eligen entonces un consejo totalmente schoenstattiano, fiel al padre, integral, como llamaban. Y cada vez va subiendo más la tensión entonces, los frentes. Por un lado, los palotinos que querían tener la preponderancia en Schoenstatt, y las comunidades de Schoenstatt que se empiezan a distanciar de los palotinos, y no lo quieren. Entonces, ya a partir del 54, 55, la tensión es palotinos y Schoenstatt y su relación, ¿no? Ahí los sacerdotes diocesanos de Schoenstatt tienen un papel muy importante, eran como 700 en Alemania, empiezan a influir en los obispos. Estaba la comunidad de las hermanas, de las señoras de Schoenstatt, que eran todas fieles al padre. Y entonces los frentes se hacen tan fuertes que ya se ve que es imposible que trabajen juntos palotinos con los schoenstattianos, ¿sabes? Pero para poder lograr evitar la influencia del padre, que estaba en el exilio y todo el mundo haciendo capital de gracia por el regreso del padre, ¿no? Ya no lo acusan tanto de que tenía el dominio de las hermanas, pues se había acabado, y de que era un dictador, sino que empiezan a acusarlo en el sentido de la obediencia, que no está obedeciendo, que es desobediente. Y más o menos a partir del 54-55, esa es la acusación. Y las otras ya no se toman tanto en cuenta. Bueno, podría seguir contando el desarrollo de esta historia, ¿no? Que va a terminar con que ya el 59 hay un grupo importante de obispos alemanes que piden a Roma que se separe Schoenstatt de los palotinos. Después, en el comienzo del concilio, hay 4 cardenales importantes que piden también al Papa que se acabe esta confrontación con Schoenstatt, que el padre Getting pueda volver y que se separen palotinos y Schoenstatt. Ahí está 2 cardenales muy importantes de alemanes, Döpfner y Frings, que era el primado de Alemania, cardenal de Colonia. El primer y único obispo africano, cardenal africano que participó en el concilio, el primer cardenal africano, Rugwamba, se llamaba, de Tanzania. Para mí fue una sorpresa, pero parece que a través de la Frauen y de la fundación de Schoenstatt en Tanzania, él conoció a Schoenstatt y escribió al Papa. Y el cardenal Silvestri, que es de Chile, que como abogado, dice, aquí hay una injusticia de cómo se está actuando con el padre, y le escriben al Papa. Y de ahí se hace una tercera visitación, segunda apostólica de Santa Sede, por parte de la congregación de religiosos, con un visitador que hace un trabajo muy bueno, conversó con todo el mundo, en Alemania, en Suiza, en Chile, incluso con el padre en Milwaukee, y enfrenta con las hermanas, de un lado, del otro, y con los palotinos. Y también al final hace un informe y dice, Schoenstatt y los palotinos se tienen que separar. Y apoya la moción de lo que pedían los obispos alemanes. Y entonces viene la separación entre Schoenstatt y los palotinos ya no tienen nada que ver con Schoenstatt, tienen que dejar todos los puestos que había. El padre sigue estando en el exilio, pero cuando se acaba, por así decir, los palotinos, se empieza a fundar la nueva comunidad para el movimiento.
y así en el 65 se funda la comunidad de los padres Schoenstatt. Y los padres palotinos schoenstattianos entonces pasan a integrar la nueva comunidad. Y los palotinos perdieron más de 100 sacerdotes, ¿no? Y pasaron a la nueva comunidad. O sea, para los palotinos fue muy, muy doloroso la separación, perdieron una obra que ellos valoraban y perdieron vocaciones, perdieron prestigio, en fin. Y poco después ya el padre Kentenich había las conversaciones y puede volver a Schoenstatt, ¿no? Con la famosa historia del telegrama que causó todo un revuelo primero. Pero el padre entonces pide salir de los palotinos, con lo cual el superior palotino ya tampoco tenía ninguna injerencia sobre él. Y es incardinado en la diócesis de Münster, bajo otro obispo muy prestigioso después, Höfner, que acoge al padre como sacerdote diocesano y lo deja totalmente libre para que vuelva a Schoenstatt y asuma todos sus papeles. O sea, de hecho fue rehabilitado, ¿no? Bueno, esto es un poco para ver la historia. Lo que yo quería decir, al principio están estas acusaciones del padre como un dictador, etcétera, que después ya no aparecen. Y las acusaciones más importantes, que después hay que analizar también, es que no fue obediente, porque siguió manteniendo contactos, ¿no? Bueno, ahí hay todas unas discusiones que hay que hacer, cómo entendía el padre la obediencia, cómo él respondía al Santo Oficio cuando le llegaban nuevos y nuevos decretos, ¿no? Volviendo a lo de Teufenbach, que saca sus artículos y que dice que va a sacar un libro, ¿no? Inmediatamente hubo declaraciones, comenzaron a haber investigaciones, ¿no? Para ver porque ella toma ciertos documentos y afirma de que aquí hay abuso sexual, y después con los documentos trata de demostrar lo que ella está diciendo. O sea, dejó muchos otros escritos de lado, no tomó en cuenta cosas que están en el Santo Oficio también, de defensa. Este padre Turovsky escribió con 4 cartas al Papa y responde a muchas de estas cosas que se acusaban al padre Kentenich de dominio. Hay testimonios de que dicen que no, que el padre Kentenich no era un tirano y que sobre todo respetaba la libertad de las personas. O sea, todo eso, bueno, se va a tener que aclarar también en base a documentos. Pero el padre nunca fue acusado de abuso sexual. Y eso, si hubiese habido, el Santo Oficio no lo habría dejado pasar, porque era una parte de su línea. Y justamente le dicen, no hay ningún delito, ¿no? que tenga que ser juzgado. Y nunca fue acusado. Incluso las hermanas que eran disidentes, digamos, que criticaron al padre, pero dicen, la hermana Ana y otros, el padre Kentenich era moralmente intachable. Lo dice el mismo Trump en sus informes. O sea, nunca se dudó de la moralidad del padre Kentenich. Bueno, yo creo que es mejor que lo vayamos pasando luego a las preguntas, porque yo podría seguir explicando cosas, pero decirles que todo esto y estas acusaciones, qué sé yo, ha traído todo un dinamismo, porque inmediatamente empezaron a haber investigaciones y se han abierto varias líneas de investigación, ¿no? O sea, en general en la familia se ha leído mucho más gente se ha confrontado o ha leído la Epístola Perlonga, que no es tan fácil de leer, pero ahora ha habido más interés. Va a salir una nueva edición crítica en base al original, se está preparando ya, y ha habido mucho más estudio, mucho más interés. Yo digo, en mi parte como postulador, todo esto a mí me ha agilizado mucho, digamos, porque uno que pensaba ir así como con más calma, ¿no? Uno se tiene que sumergir los archivos y leer y clasificar y ir encontrando cosas, ¿no? Lo más novedoso que encontramos en los archivos del Santo Oficio fueron los 4 informes de Trump sobre la visitación. Él escribió 4 informes en latín, que suman en total los 4 informes como 200 páginas, ¿no?
y que no se conocían. Pero no hay nada nuevo en cuanto al contenido. O sea, el contenido de lo que... hay novedades como lo explica Trump, pero no hay acusaciones nuevas. Empezamos a conocer más detalles. Bueno, nosotros en Alemania hicimos traducir esos documentos del latín al alemán y los publicamos. Es decir, para que la gente estudie y vea. Y ahora en abril va a salir esa edición, nosotros lo hemos llamado edición de estudio, porque es presentación de documentos con algunos comentarios o introducciones, notas al pie de la página, pero todavía falta la elaboración de esto. Pero bueno, los presentamos como documento para decir, aquí están, o sea, si están interesados en saber, están los informes de Trump, los informes de Stein y algunos otros documentos interesantes en esa línea, ¿no? Está este documento que yo les digo de Bea, que dice esto no es un castigo, ¿no? Es bien importante ese documento, está firmado por él. Va a salir traducido ahora a mitad de abril, me dijeron ya va a estar listo la edición sobre documentos de la historia de Schönstein, de esta época, de esta etapa. Y junto con este trabajo nosotros ya estamos preparando una nueva edición, las hermanas también han estado trabajando y hay una nueva edición que yo supongo que va a estar luego lista, son las cartas del padre al obispo Stein antes de la epístola perlonga, que explican muchas cosas. Que tiene que ver con la primera visitación. Y yo con el pequeño equipo que tenemos, o sea, estamos preparando la edición de toda la correspondencia entre el padre Turovsky y el padre Gentenich, que es muy importante porque el padre Gentenich no podía escribir y no podía defenderse, o sea, no podía hablar, pero con su superior sí. Entonces él le explica y el padre Turovsky al principio le pregunta cosas y le dice, oiga padre, pero usted podría haber sido un poquito más diplomático, ¿para qué le escribió así a los obispos? Bueno, y el padre responde y explica, pues, mire, que a mí no me interesa ser diplomático, que yo me estoy jugando por algo. Entonces toda esa correspondencia que nosotros calculamos, hicimos una selección de con 137 cartas más o menos, entre ellos, y que suman más de 1000 páginas, ¿no? Entonces también viene con la introducción y ahí vamos a ir explicando un poco más la historia. Y vienen cosas muy interesantes también porque Turovsky habla con Trump y le cuenta al padre de su experiencia con Trump. Y en una carta, o 2 veces lo dice Turovsky, le escribe al Santo Oficio. Le dice, mire, yo hablé 7 veces con la Chester Georgia. Conozco su problema, dice. Bueno, él dice una palabra que es muy fuerte, pero está en su carta. Esta es una mujer histérica. ¿Y cómo le hacen tanto caso? Que es la testigo principal de Teufelsbach, ¿no? Con esta famosa historia del examen filial, que ella hace como si esto fuera general. Y como ustedes saben de esa historia, ¿no? Estas 4 formas, estas 4 preguntas que surgen en la vida de la comunidad y que están orientadas hacia el Padre Dios, esas 4 preguntas, que además lo desarrolló la Schwesterana, no lo inventó el Padre. Esto viene de la vida de la comunidad y la Schwesterana. La pregunta, ¿quién pertenece a la hija? ¿Qué es el padre para la hija? ¿Qué puede hacer el padre con la hija? ¿Qué es la hija para el padre? Esas son las 4 preguntas que hace, ¿no? Y en el caso de la Chester Georgia, que tenía un problema de escrúpulos y de una cierta obsesión, el padre a ella le recomienda, agregue una 5ª pregunta. Pregunte a quién pertenece el pecho, porque ella tenía problemas en ese sentido, de escrúpulos, ¿no? Pero la hermana Georgia lo como que generaliza y agrega otras preguntas que nunca han estado. No hay ningún otro testimonio que diga ¿y a quién pertenecen los órganos sexuales? Esto fue lo que escandalizó, al parecer, a Teufelsbach, y por eso dice un abuso aquí de este tipo. O que en esa carta la hermana también dice, las hermanas tienen que preguntarle al padre si pueden ir al baño, si se pueden cambiar ropa interior, cosas así. Ridículo, no hay ningún testimonio en esa línea. Y ella no dice que ese es su problema, ella como generaliza y le pregunta, porque esa carta es a la hermana Ana, al 48,
le pregunta a la hermana Ana, ¿tú has oído hablar o tú sabes del examen filial? Y se lo explica como si la hermana Ana no supiera. Entonces, quiere decir, esto no era algo que se comentara entre las hermanas. La Schwester Georgia, por lo visto, no sabía que la hermana Ana era quien había iniciado esto en las hermanas. Y que además era raro que fuera frente al padre. Podía ser frente al padre. El padre dice que tiene que ser personal, tiene que ser sin ser obligado, esta especie de examen filial, y tiene que tener una base de desarrollo espiritual. No se puede exigir, ni se puede hacer en común, ni se puede repetir así nomás, ¿no? Sino que tiene que haber una actitud espiritual que tiene que haber crecido. Y por tanto, y además que el padre entre el 47 y el año 50 pasó la mayor parte del tiempo fuera. Hay un año entero que no está en Schoenstatt y hay otro año, no sé si el 48, 49, que está solo una semana en Schoenstatt. Lo pasaba viajando. Entonces es imposible que las hermanas pudieran hacer el acto filial frente al padre, o que el padre le exigiera que lo hicieran. Bueno, hay un montón de cosas que así no son precisas, y con este documento que nosotros vamos a presentar va a haber testimonios en este otro sentido. Pero esto ha sido un fruto importantísimo de toda esta controversia, porque nos ha hecho estudiar, investigar a fondo, meternos en los archivos y buscar más material, porque en muchos archivos hay cosas que están y que ya nadie sabe si que no están clasificadas. Entonces se está trabajando en eso, y van a salir más publicaciones. Otro fruto de todo esto es que nos ha llevado a confrontarnos más profundamente con el carisma del Padre. ¿Por qué se juzgó el Padre de esa manera? ¿Cuál es su mensaje? ¿Por qué no fue diplomático y dijo, sí, ok, mire, nosotros vamos a cambiar esta forma y nos adaptamos? ¿Por qué dio esa pelea? Eso nos obliga a ir más a fondo. Hay dos grandes líneas de investigación hacia el futuro. Uno, la histórica, en eso estamos, pero otro de reflexión. O sea, de captar más a fondo cuál es el carisma, el mensaje de Schoenstatt, digamos. Y frente a lo que está pasando hoy día en el mundo, o sea, ¿tenemos o no tenemos una respuesta? ¿O ya pasamos de moda? ¿O ya, en fin, ya no hay nada que hacer? O sea, esa elaboración se está dando. Hay una comisión de estudio que está trabajando, unos se han especializado en la epístola perlonga, otros la apología provitamea, otros en las cartas del Padre, y se está investigando y se va a publicar. Yo estoy hablando con un profesor universitario de Alemania, que es schoenstattiano, un profesor que tiene bastante prestigio y está entusiasmadísimo con la epístola perlonga. Yo conseguí el original que estaba en el Santo Oficio, o sea, escaneado, ¿no? Y el original de Trier, que estaba en los archivos de Trier. Estaban entusiasmadísimos, elaborando y diciendo, es increíble el padre que cita a Juan Bosco, a San Ignacio, a Santo Tomás de Aquino, a una cantidad de gente que va citando el Epístola Perlonga. Y dice, ¿cómo el padre tenía todo dice él, este profesor me decía, está confirmado, es cierto lo que el padre cuando dice esto que me están criticando, pero ya lo dice San Francisco de Sales. Y dice, es cierto, y nombra y ellos están haciendo un aparato crítico para fundamentar todo esto. Bueno, pero decir, este otro de los frutos, o sea, el que lo hemos confrontado más con la persona del Padre y con su carisma, y se está investigando. Un fruto importante también, yo creo que eso nos sirve a todos, es que de alguna manera también con todo esto, a pesar de que muchas de las acusaciones no son verdaderas o certeras, sí se ha producido una desmitificación del Padre, y eso yo creo que es bueno. O sea, que sepamos, el Padre era un ser humano, él llegó a ser santo, nosotros creemos que es santo, pero no nació santo, y en un camino él se fue santificando, que pasó por Dachau, qué sé yo, él tuvo que pulir su carácter. Yo he escuchado testimonios de gente que lo conocía y decía, no, el padre era un colérico, un carácter fuerte, pero se fue puliendo. No era infalible, no es que supiera todo y no se podía equivocar. No,
él mismo reconoce por ahí que se equivoca. No tuvo un ojo tan certero a pesar de que él siempre dice, bueno, la providencia, la que él va repitiendo la providencia, pero no tuvo muy buen ojo con la hermana Ana, que pues se transformó, y él la pensó casi como cofundadora para toda la vida. No tuvo muy buen ojo tampoco con la hermana Georgia, que la mandó de superiora a Chile. Ella quedó muy ofendida después cuando la nombraron provincial, cuando se formó la provincia. Y hay por ahí un protocolo que escribe uno de los sacerdotes diocesanos que acompañó al padre en una visita al cardenal Frings. Y el cardenal Frings le dice, mire, yo estoy muy extrañado porque hasta ahora Trier, o sea, Treveris, el obispo auxiliar, el obispo de Treveris, Bornebuza, y el obispo auxiliar de Treveris, Stein, lo defendían a usted y tenían muy buena opinión. Nosotros ponemos en esta edición de estudio primera 2 informes o opiniones de los 2 obispos que son súper positivas, con Schoenstatt y con el padre. Y Frings le dice al padre, y ahora se han transformado en sus enemigos, ¿qué pasó? Entonces dice, bueno, yo tengo la culpa, dice el padre, porque yo le escribí un poco fuerte y se han enojado. No, o sea, pero él dice, yo tuve la culpa, pero estaba muy consciente. Él le escribió una carta personal diciendo, yo no tengo nada personal contra ustedes, los estimo mucho y los respeto. Pero, claro, después el revista La Perlonga le da varios cañonazos, ¿no? A la mentalidad. Esta mentalidad si no se cambia, va a ser nefasta para la Iglesia. Y tiene que haber una reforma. No se puede seguir con estos métodos, esta mentalidad, si no se entiende bien la importancia de las causas seguras. Bueno, yo les decía, todo esto nos ha hecho pensar y decir, no, si el padre podía cometer errores y seguramente tenía también defectos, ¿no? O sea, una visión más realista que no menoscaba que nosotros una gran personalidad, una figura profética y santa. Bueno, eso es lo que tiene que mostrar en un proceso, ¿no? Que no solamente era un gran pensador, un teólogo, un pedagogo, sino que además vivió santamente, él, ¿no? Bueno. Y por último, otro fruto es que esto ha producido una gran solidaridad entre las comunidades también. Como nunca hemos estado trabajando más en equipo, los padres, con las hermanas, con sacerdotes diocesanos, con gente de la familia, se han creado equipos, como decía, de este profesor, 2 profesores universitarios que están en la Epístola Perlonga, a nivel internacional con otros laicos y gente académica, digamos, otros estudios que se están haciendo. O sea, y la presidencia general, en general, están todas las comunidades, ¿no es cierto?, motivadas con esto. Y se han formado comisiones, como dice, hay una comisión de estudio, en el sentido de formar otra comisión de información. Se ha pedido que no haya declaraciones particulares por distintos lados, sino que y con una asesoría de cómo tenemos que comunicar. Nosotros tenemos muy poca experiencia en este plano, de cómo comunicar. Y por mi parte, digamos, estoy con un pequeño grupo preparando estas nuevas ediciones de documentos que esperamos que ya pronto, dentro de un mes más o menos, aparezca la tercera edición de estudio, que decía yo, con las cartas con Turovsky y otros, que van a ser por lo menos 3 volúmenes o 4. Vamos a sacar el primero y ir haciendo una colección. Y pensamos que en el futuro hay material para mucho más, ¿no? Y que esto va a ayudar a estudiar y para conocer a fondo de qué se trata todo esto, ¿no? Y por último, muy importante para la causa, es una comisión de estudios que inició el obispo. Al principio pensó en una comisión histórica, como las del proceso, que completara lo que había hecho la otra comisión, de acuerdo con los nuevos documentos que habían aparecido del Santo Oficio, y que
se abocara un poco a las acusaciones que hacía Teufelbach. Pero una comisión histórica tenía que trabajar en secreto. Entonces el obispo dice, no, aquí es importante, todo el mundo quiere saber. Entonces inició como un grupo de investigación y llamó a algunos peritos, a algunos expertos, para que investigaran, historiadores y académicos, digamos, profesores universitarios, profesores de historia, un equipo. Y esa comisión comenzó a trabajar, pero se está reformando. Y eso va a ser muy importante para el obispo, ¿no? Porque ¿cómo asegurar que esta comisión sea objetiva? Al principio el obispo había llamado a dos tatianos a ser parte de esa comisión. Pero después dijo, bueno, no, tienen que salir. Y había un palotino también que le había llamado, un alemán, muy buena persona, y él, con muy buena clase, también dijo, bueno, entonces yo también me retiro porque yo también soy parte, digamos. Entonces se está redefiniendo cómo va a funcionar este grupo de expertos y cuál es la dependencia que pueda tener también del obispo para que sea independiente. Eso está un poco en marcha y probablemente para el obispo va a ser muy importante los resultados de esta comisión para ver cómo sigue la cosa adelante, porque él es el que tiene que decidir. Cerramos la causa en Trébris y se manda a Roma, pero él quiere dilucidar esto. Bueno, y en eso estamos ahí esperando, pero mientras tanto nosotros queremos presentar documentos que le va a servir a esta comisión. Yo ya le he mandado de los archivos del Santo Oficio la primera edición de estos documentos, se los he mandado a los que yo sé que están en esta comisión porque lo necesitan. Pero eso estamos. Bueno. Preguntar un poco, ¿quiénes trabajan full time, están en Roma, presencial? ¿Cómo funcionan físicamente los que están trabajando? ¿Quién más está a cargo? Porque de repente uno escucha gente que va a hablar sobre la causa del padre. ¿Quién más tiene autoridad o es alguien a quien uno tenga que escuchar? O sea, por mi parte, yo como postulador estoy en Roma, pero me muevo también en Alemania, y me tocan muchas reuniones a veces por Zoom, ¿no? Incluso yo he tenido reuniones por Zoom con el delegado episcopal para la causa del padre que está en Trébris, y hemos hablado hora y media, tenemos buena relación con él. Y, o sea, a mí me toca moverme y hacer mi parte como postulador, pero los responsables de cómo se lleva la causa del padre, etcétera, en último término es la presidencia general. Entonces hay iniciativas que parten de la presidencia general, ¿no? Y la presidencia general es la que nombró esta comisión de estudios, nombró la comisión de información, ¿no? Y es la que a veces ha tomado iniciativas. Entonces a través de la presidencia general es que se van tomando iniciativas. Y yo colaboro. A mí me han invitado a veces a la presidencia general a participar cuando se toca este tema. O como digo, hemos tenido reuniones en Trébris, en donde yo también estoy, pero está en de la presidencia general. O sea, ese es el gremio, en último término, responsable, ¿no? Que ha formado estas comisiones. Y yo estoy en contacto con ellos, porque cualquier iniciativa, estas publicaciones, por ejemplo, yo soy el editor, pero yo estoy en sintonía con la presidencia general, ellos saben que estoy trabajando en eso, ¿no? Y son los primeros en querer tener esos documentos. ¿Alguien más? Me da la impresión de que este libro que sacó la señora Teufelbach como que revive de alguna forma y actualiza el proceso que se dio en la visitación. Y me da la impresión que ahora como que la exigencia es que sea mucho más público, que las cosas que antes no se podían decir porque la gente estaba viva, etc. Hoy día las acusaciones que hace la señora Teufelbach son feas y
y como que ameritan una respuesta. Y la respuesta no siempre a lo mejor va a ser que el padre quien tiene que estar en lo correcto, a lo mejor de repente se puede haber equivocado, como hacías tú, pero da la impresión que hay que responder a cada una de las acusaciones que salen en el libro. Por ejemplo, a las hermanas sería fantástico que ellas pudieran explicar cómo la relación con el padre a ellas la hizo crecer, la hizo como persona y en santidad, etc. Como era libre, qué si era libre, porque la otra la presenta como que era obligado. ¿Qué significó la obediencia del padre a la iglesia? Las acusaciones de que trataba de dividir para reinar, como que ponía a la hermana contra las fraguas, etc. Estaba en contra del obispo, de que tenía también, antes de que tenía tejas corridas, como decía, de que se creía, no sé, más que todos los santos antiguos, etc. Claro. Tenía una sobrevaloración de sí mismo. Son muchas cosas que requieren una respuesta antes de canonizarlo, creo yo. No sé cómo es todo eso y qué significa también para la refundación del movimiento. Claro. No, yo creo que es una cosa positiva, que hay más interés y que es importante ahora aclarar muchas cosas. Hay que decir que el Santo Oficio siempre trabajaba con el secretum officiis, o sea, y cuando hablaban con el padre decía, pero usted no puede hablar de esto, hablaba con la hermana, pero usted no puede hablar de esto, o sea, todo era bajo sigilo. Eso creó como cierto ambiente. Al padre una de las cosas que le prohibían era que él contara que estaba exilado, o que contara su situación, o que comentara cosas de la visitación. No podía, bajo obediencia, ¿no? Entonces se creó un ambiente así muy soterrado, digamos, ¿no? Y es cierto que tiempo atrás se decía, bueno, hay mucha gente viva de este conflicto, entonces el epístola Perlonga, que nombra persona, donde el obispo Stein todavía estaba vivo, que era el obispo de Treveris, se mantenía también, se conocía más bien a nivel de la dirección de las comunidades. O sea, los institutos, esos tienen ejemplares, las federaciones también, pero bueno, hasta que muchos se estudiaban, pero era todo así. Yo creo que después hubo un tiempo que hubo como una inercia, en que la epístola Perlonga y la apología seguían siendo como textos que no se difundían, no estaban editados, y que solo conocían los más metidos en las cosas, ¿no? o los dirigentes de las comunidades. Y hubo una especie de inercia porque ya la gente se había muerto, o sea, ya se podía publicar. Bueno, eso es lo que está pasando ahora y yo encuentro que eso es muy positivo. Y como ya se han tocado temas que eran como delicados, pero ya, ¿sabes? Se puede hablar de los casos estos de las hermanas o de la chuesterana, que siempre se tenía como un poco de cuidado, porque para las hermanas era muy doloroso. La primera superiora, ¿no? Que por así decir después se transformó en la enemiga del padre, y en torno a ella se nuclearon las hermanas críticas, digamos, ¿no? Y que querían que volviera a ella, que como digo, era un puñado, eran pocas. El mismo Bea, que después ya, como digo, fue cardenal, por eso lo dice normalmente cardenal Bea, le escribe a dos obispos, al de Treveris y al de Münster, diciendo cómo es posible que le presten atención a lo que dicen una docena de hermanas, porque en ese tiempo no se conocían todos tampoco, en relación a una obra tan grande, y que estén tomando medidas en base solo a esos testimonios que son tan parciales. O sea, pero ahora ya se empieza a saber más. Y algo que no les dije es que la mayor parte de los documentos que trae Teufenbach en su libro no son del Santo Oficio. El Santo Oficio está en lo de la Schwester Georgia y otra hermana que salió mucho antes, una hermana Palota, que a lo mejor la leyeron ustedes, que es la que dice que el padre obligaba a las hermanas a hacer la postración, ¿no? Esta posición penitencial, cosa que no es verdad, porque nunca fue obligatorio, y que ella dice, y yo sentía cuando hacía esta posición, que tiene una tradición en la iglesia, podemos hablar más de eso si quieren más detalles, pero yo sentía como si el padre me pusiera una bota encima, me pisara. Yo sentía como si,
Y después Trump, cuando toma este testimonio, dice el padre los obligaba a las hermanas a hacer la postratio y les ponía el pie encima. Pero no hay ningún otro documento de eso. Bueno, estas acusaciones así, las junta todas un padre palotino, Köster, que se transformó después en el gran enemigo, y eso él lo manda, esas acusaciones, todo eso que juntó, hasta la celebración del año 85. Dice que los yontatianos hacen una celebración faraónica de los 100 años del padre Kentenich, donde han comprado los obispos para que estén presentes. Y él, toda esa documentación, él la entrega a la causa, y en la causa se conoce, por eso se conocía todo, con detalle, lo que él juntó. Y hay otro palotino que es el que le dio acceso a Teufelsbach al archivo de los palotinos. Entonces, muchas de las cartas ella las saca después, son de los años 60, 70, 80, no están en el Santo Oficio. Pero ella tuvo acceso a esos archivos donde este padre había reunido todo lo que se podía reunir de negativo. Pero por eso digo, es bueno que ahora las cosas se aclaren y salgan a la luz. Bárbara, sí. Yo sé que está esperando, pero hablando de la transparencia, ¿qué pasa con la iglesia? El Papa está en una apertura total. ¿Se oye, no? Sí. ¿Qué pasa con lo que viene el Papa, Juan Pablo XXIII, o sea, Juan XXIII y Pablo VI? Porque tiene que esperar nuevamente 70 años, porque durante esos años son lo que es la incógnita mayor. No, o sea, nosotros tenemos hay bastante información. Sabemos desde Schoenstatt cómo fue el desarrollo, la vuelta del padre, lo que pasó en el concilio, el regreso del padre a Schoenstatt. Seguramente vamos a encontrar más documentos. Yo no creo que encontremos mucho más, quizás más al principio, el tiempo de Pablo, de Juan XXIII, todavía que el padre estaba, y todavía llegaban decretos contrarios. Pero ya cosas nuevas no vamos a encontrar. Hay muchas cosas ya sabemos, ya se jugaron, ¿no? El padre volvió a Roma, el Papa Pablo VI lo recibió, le lee un discurso, está la foto de un papelito que yo estoy tratando de conseguirme, pero está bajo sigilo todavía. ¿Quién le dijo Pablo VI al padre? Le agradeció, pero ¿por qué? En esa audiencia. ¿O cómo se lo dijo? Todo eso nosotros esperamos que salga. Hoy en día, el impacto de lo que dijo Teufelsbach hacia afuera no ha sido tan grande. En ciertos círculos de iglesia sí. En Italia apareció un par de artículos, en España, en Alemania, hay un par que se hacen eco de ella. El Papa sabe que esto está en investigación, que han habido nuevas situaciones, digamos. Pero el Papa no interviene. Él no va a intervenir, va a decir, no, pues tiene que hacerse la investigación y esto lo decidirán la diócesis de Treveri y después cuando llegue a Roma la congregación para los santos. Él no puede decir, no, a ver, cierren esto, manden todo para Roma. No podría ser una cosa así. Pero yo creo que está más o menos informado, no sé bien cómo, pero nosotros queremos que estas cosas se aclaren. Yo les debo decir, yo como postulador, cuando llegué y empecé a meterme en la cosa, yo veía estos archivos, yo dije, chita, cuando todo esto llegue a Roma, voy a tener yo que explicar muchas cosas que están en la comisión histórica. Siguió adelante y dijo, ok, mandemos esto, pero no es que estuviera todo claro y resuelto de las acusaciones, de la confrontación con el padre, esto de la desobediencia. Entonces yo decía, yo no sé cómo lo voy a hacer, si yo solo o con un pequeño equipo que yo pueda formar, voy a tener que estar dando respuesta a la congregación para la causa de los santos. Pero por eso digo, oye, yo por mí, qué bueno que esto haya salido y que hay mucha gente investigando y que cuando la causa llegue a Roma va a venir bastante más clarificado y elaborado, ¿no? Y con esta comisión o peritos históricos, vamos a ver, puede ser que se demore, eso sí. O sea, el cálculo primero que había hecho esta comisión histórica, o sea, este grupo de expertos, era que iban a necesitar unos 3 años
para poder leer, estudiar todas las cosas. Por eso todo lo que yo estaba sacando, los archivos, traduciendo y qué sé yo, se los mandaba inmediatamente para ayudarle al trabajo, pero igual iba a costar plata. Porque estos son a nivel académico y necesitamos, bueno, necesitamos una secretaria que escriba, que transcriba, muchos de los documentos no están transcritos, digamos, están escaneados, pero son copias de cartas y a veces no están en muy buenas condiciones, en distintos idiomas, alemán, italiano, latín sobre todo. Y bueno, y cartas de español también, una que otra, pero en fin, o sea, un costo grande en secretaria, materiales y después si hay publicaciones, en fin. Entonces todo eso está definiéndose cómo va a ser para el futuro, pero va a tomar tiempo. Pero mientras tanto, yo siento, bueno, yo tengo que seguir trabajando por mi parte y avanzar todo lo que se pueda, preparando las cosas. Pero ¿cuándo va a llegar a Roma? No sé. Perdón, Raúl, tenía una pregunta y después... Sí, yo quería hacer la siguiente consulta. De alguna forma usted algo dijo recién, pero igual me quiero preguntar. ¿Por qué el Vaticano, si el Santo Oficio y después hay otra congregación que como hereda, digamos, sabía de todo esto, como que guarda así estricto silencio y no dice más allá, que me parece muy bien que haya la máxima transparencia, que conozcamos, nos ha servido a todos para tratar de... Nosotros nos metimos en el secretariado a leer la carta Perlonga, ni le explico, estamos cabeceándonos todavía. No es fácil. Muy bueno desde ese punto de vista, nos ha servido a los testatianos. Pero ¿por qué el Vaticano no dice nada, digamos, que podría haber dicho, mire, más allá que vamos a hacer aquí, acá y allá? Como que guarda un silencio Mira, lo que pasa es que hay una práctica en los archivos vaticanos, es decir, cuando muere un papa, los archivos de su periodo quedan bajo sigilo, porque hay mucha gente viva y normalmente ha habido quizás cosas que no son públicas, digamos, ¿no? Acciones del papa. No sé, pues no sabemos ahora si ha habido conversaciones, ponte tú, con el arzobispo de Ucrania y con los patriarcas de Rusia, y un montón de cosas que pueden ser delicadas y que quedan bajo sigilo. Normalmente se desclasifica en los estados también, te fijas, cada cierto tiempo dice se desclasificaron los archivos. No, pero a esta altura, respecto de lo que ya está desclasificado, podría decir, esto se revisó, se vio, no se encontró nada. No, pues que ellos desclasifican, ponte tú, el Santo Oficio hasta el año 58. Y está ahí, quien quiera que está investigando se tiene que acreditar. Entonces dice, mire, yo soy profesor de historia y estoy investigando el pontificado de Pío XII y por eso necesito tener acceso a los archivos. Ya, de verdad. Y digo, mire, yo soy postulador de la causa Padre Kentenich entonces tengo derecho a entrar, no cualquiera. Tú tienes que presentar una solicitud. Esta señora que está investigando a Trump dice, bueno, ahora se abrieron estos archivos y Trump era parte del Santo Oficio, entonces puede. Y los investigadores, según lo que les interesa, van sacando cosas. Y son los investigadores los que publican. Entonces este que era profesor de historia, a lo mejor está haciendo una biografía de Pío XII y lo que pide el Santo Oficio dice, si usted escribe algo en base a los documentos, tiene que dejar un ejemplar aquí. Yo hice, cuando salió la edición, la primera edición esta que va a salir en castellano ahora, se lo llevé al Santo Oficio y dije, esto es lo que hemos elaborado nosotros, de estos documentos. Pero es tanto, el Santo Oficio no va a ser, o sea, ahora digamos el jefe del archivo no va a ser el que va a dar a conocer, son tantas cosas. Muchos años y hubo muchas investigaciones paralelas, digamos, de otras cosas, de otras comunidades. Para responder la pregunta un poco de Raúl, el Santo Oficio, o día la Convención de la Doctrina de la Fe, por ejemplo, se comunica a través de actos jurídicos, o sea, a través de una sanción, por ejemplo. Y de esa manera cierra alguna etapa de investigación o a través de una
sanción disciplinar o sanción jurídica ya, algún tipo. Entonces, cuando el padre Eduardo explica de que si no hubo ninguna sanción, es que fue considerado como insuficiente para declarar, por ejemplo, un delito, en este caso un delito de acusación moral contra el padre. Claro. De esa forma se comunica el fin de un proceso. Como me imagino que en el mundo civil funciona igual, o sea, no se da cuenta del proceso, sino que si hay alguna sanción posterior. O si no la hay, ya con eso ya da una comunicación al respecto. ¿Se entiende? De hecho, que no haya la sanción, la ausencia, digamos, de algún delito, afector, ¿no existe alguna instancia que haya como una conclusión encima de algunas cosas puntuales, digamos, al padre? ¿Existe alguna instancia que realmente lo absuelva de alguna? O sea, es posible que al final, cuando hay un documento oficial, por ejemplo, de esta comisión que está empezando a investigar, que el obispo reciba el informe y haga como un informe final donde dice se investigó a fondo y se vieron estos documentos y se puede confirmar que no hay ninguna... Estas acusaciones de abuso de tipo sexual para el cliente no tienen fundamento. O sea, podría haber una declaración así. En la práctica, el Santo Oficio anterior, el Santo Oficio no se podía equivocar. Está todavía, no la mentalidad, pero sí la influencia del Concilio Vaticano I, que el único dogma que promulgó fue el dogma de la infalibilidad del Papa. El Papa es infalible, lo que no quiere decir que la encíclica sea infalible, pero bueno, ese es otro tema. Solo cuando el Papa habla expresamente, ex cátedra se llama, y él dice, esto que voy a decir es un dogma, ahí es un dogma. Y desde el dogma de la Asunción de María no ha habido otro dogma que se haya promulgado como dogma de fe. Pero esa mentalidad de la infalibilidad influyó en el Santo Oficio. Entonces el Santo Oficio, cuando actuaba, dice, aquí está actuando la Iglesia inspirada por el Espíritu Santo. Trump, cuando llega aquí conmigo, llega el Papa. A través mío habla el Papa, habla la Iglesia. Entonces, no se aceptaba ni cuestionamientos, ni preguntas, ni posiciones contrarias. Había que agachar la cabeza, porque si no se era desobediente. Entonces, esa mentalidad de que el Santo Oficio no se equivoca, que es infalible casi, influía. Por eso el Santo Oficio nunca pedía disculpas si se equivocaba. Decía, oye, perdón, nos equivocamos, retiramos todas las cosas. No, habían rehabilitaciones de hecho. Yo les hablé de Concar, de Delibac, los dos fueron investigados por el Santo Oficio y fueron mandados al exilio y prohibidos de publicar y de enseñar. Grandes teólogos que trajeron desarrollos para la reflexión de la teología en nuestro siglo pasado y ahora. Y estaban desterrados. Concar tuvo depresión, ustedes lo pueden buscar ahí en Google, aparecen biografías y así. Tuvo depresiones, estuvo pésimo, porque estaba desterrado, porque lo trataban así. Y de repente, en una revista, se entera, estando en el exilio, que ha sido nombrado por Juan XXIII para ser teólogo del concilio. Con lo cual era evidente que tenía que volver. Y él mismo dice, cuando yo volví, era dominico Congar, cuando volvió a la comunidad de los dominicos, ya, porque iba a ser me dieron hasta una pieza mucho mejor. Claro, lo rehabilitan, de hecho, pero no hay ningún decreto que diga Santo Oficio pide disculpas, se equivocó y sí, puede publicar y puede enseñar. Lo mismo con Delibac, él también se enteró a través de una revista o algo así, de que lo habían nombrado y pudo volver. Y por eso cuando dicen, ¿y dónde está el documento del Santo Oficio que rehabilitó al Padre? No existe, fue de hecho. Lo que hizo el Santo Oficio, a través de Ottaviani,
que ya se había abierto bastante mal padre, Ottaviani tiene un testimonio después, el 72, 73 y otro el 75, súper positivo al padre, lo alaba como obediente, como santo, etc. Pero Ottaviani era el jefe del Santo Oficio. Y es Ottaviani el que dice, bueno, si ya Schoenstatt está bajo la tutela de la congregación para los religiosos, y solo queda el padre Gentenich, y el padre Gentenich va a salir de los palotinos, y para entrar a lo mejor a la nueva comunidad o a otra, entonces esto ya no es causa del Santo Oficio. Y con los cardenales del Santo Oficio, y esto fue ratificado por el Papa, dice, toda la causa de Schoenstatt pasa ahora a la congregación de religiosos. La congregación de religiosos son los que tienen que ver ahora qué pasa con Gentenich. Y el Santo Oficio dice, y nosotros ya no tenemos nada que ver. Y todos los decretos del Santo Oficio ya quedan sin vigor. Caen, porque ya, no, ahora es cosa es como si tú estuvieras en una, no sé, una empresa, y en esa empresa te tienen a ti medio arrinconado y bajo un jefe, y de repente te dicen, no, pero ahora yo trabajo en otra empresa. La empresa antigua ya no tiene nada que ver. Y las prohibiciones que podía tener esa empresa ahora ya no las tiene. O sea, fue de hecho rehabilitado, eso lo aprobó el Papa, ese traspaso, y lo recibe en audiencia. Y además que los decretos decían que el padre Gentenich no podía salir de Milwaukee, que no podía tener contacto con nadie del movimiento, y celebran los 80 años del padre en Roma, donde toda la dirigencia de Schoenstatt estaba con el padre. Y el primero en saludarlo es Ottaviani. Con obispos alemanes, con cardenales que venían del concilio, y el padre da charlas, ¿no? Las famosas charlas de Roma, a todos los jefes de las hermanas, de las señoras, de los padres, todo el que podía sigue para allá. Y evidente, el padre había vuelto a Schoenstatt y después lo recibe el Papa. Entonces, es una rehabilitación. De hecho, si no hubiese estado rehabilitado, el Papa no lo recibe. Y lo autorizan de que vuelva a Schoenstatt, lo que se cumple el 24 de diciembre, ¿no? Se incardina en Münster y después la congregación de religiosos le da la autorización de que vuelva a Schoenstatt y que no hay nada contra él, que vuelva a Schoenstatt. O sea, siguió siendo sacerdote diocesano de Münster, pero lo dejan libre. De hecho, no tiene ningún decreto más, o sea, restrictivo. Espérate que hace rato había pedido... el documento que firma el padre, en la cual creo que era Trump, ¿no? Que lo acusa, pero le dice no hay delito, pero tú no puedes hacer todo eso. Okay. Gracias. Ese documento se conoce a la perfección, ¿no? Bueno, ahora lo publicamos porque estaba en los documentos de Santo Oficio. Pero hoy día está... va a salir publicado, traducido y todo. Va a salir, ya. O sea, en español va a salir ahora en abril. Ya. En Alemania ya lo publicamos. Porque, conociendo por lo que usted cuenta y lo que uno entiende, el padre naturalmente era un líder y todos los líderes generan reacciones en contra, o lo que sea, y él era también un hombre muy rebelde. ¿Por qué cree usted que firmó con tanta facilidad ese documento? Y luego de 2 semanas le dicen que sabe que nada más se tiene que ir. Y la pena es que, digamos, son 14 años, mucho tiempo. Entonces, me quería preguntar si tiene usted una impresión de eso. Claro. No es tan fácil. Mira. Si yo lo entendí con el No, pues Hernán, vea. No, es que hay dos cosas. Acepta el documento. A él lo llaman, el Santo Oficio lo llama, el padre va el 28 de noviembre al Santo Oficio, lo citan, le leen el decreto y lo tiene que firmar. Y en esa firma él promete obediencia. Pero en esa oportunidad es que Bea le explica que esto no es un castigo, ¿no es cierto? Lo que expliqué delante. Y ese documento está firmado por Bea, donde está su explicación. O sea, son dos, uno es el decreto y el otro es la explicación de Bea. Ahora, el padre después define, él dice, él siempre quiso que su obra fuese puesta a prueba por la Iglesia.
Y dice en varias cartas todo lo que ha hecho Santo Cristo, tiene todo el derecho. Si nosotros queremos que la Iglesia se confronte con Schoenstatt y diga su parecer, y que investiguen. Y sabemos que muchas veces la Iglesia no entiende, como ha habido en la historia, pero tiene que ser, tiene la autoridad y nosotros nos sometemos. Entonces él dice, desde el punto de vista ascético, o sea, espiritual, digamos, yo voy a obedecer a la Iglesia. Esa es la motivación. Claro, justamente, yo voy a obedecer, y él tiene un ideal de obediencia. Y el ideal de obediencia, que él llama obediencia ciega, pero hay un gran teólogo que es la única cosa que le dice el padre, esto lo podría cambiar. En vez de obediencia ciega, debería decir obediencia vidente. Él voy a explicar por qué. Y el padre habla muchas veces de obediencia iluminada. Entonces dice, el superior, legítimo, me puede dar una orden en la comunidad, ¿no es cierto? Y ese superior, yo en una actitud de fe, veo en el superior la voluntad de Dios. Pero si yo, en mi libertad, porque él defiende siempre la libertad de los hombres, me doy cuenta que lo que me está mandando el superior es errado, o se está equivocando, o es imperfecto, yo tengo derecho, como personalidad libre que quiere obedecer, de decir, eso es lo que él llama la franqueza, y eso es lo que no le entendían. Los jesuitas hablan de la obediencia de cadáver, el padre no es la obediencia de cadáver. Dice, es la obediencia, pero con franqueza, y yo con respeto y con libertad le puedo hacer ver al superior, lo que usted me está mandando no está correcto, no es bueno, o incompleto, qué sé yo. Si el superior insiste, yo obedezco. Y ahí es donde dice obediencia ciega, yo dejo de pensar o de defender y digo, a pesar de que esté errado, yo veo la voluntad de Dios. Por eso es obediencia iluminada, porque ilumina aún en la imperfección del superior, de esa orden imperfecta, descubro a Dios. Iluminada o vidente, dice. Pero se obedece. Entonces, desde el punto de vista ascético, el padre Kensten dice, yo voy a obedecer. Pero yo tengo derecho a decir lo que pienso. Entonces, por eso dice, desde el punto de vista ascético, yo quiero dar un ejemplo. Un ejemplo de obediencia casi heroica. Desde el punto de vista moral, teológico, yo voy a dar razones de por qué actúo así, fundamentado en principios de la moral. Y quiero ser exacto en la moral. Moralmente exacto, dice él, ascéticamente al máximo. Y estratégicamente también dice quiero ser ejemplar, porque yo tengo seguidores y yo quiero que aprendan esto de obediencia. Entonces se dice, yo voy a obedecer como a mí me gustaría, si yo fuera el superior, que me obedecieran a mí. Entonces, desde el punto de vista ascético, del comportamiento, ¿no? Él trata de ser al máximo. Se callaba cuando ya decían, ya no hay más que discutir. Pero él explicaba por qué actúa así, qué es lo que piensa, y qué sé yo. No es que no se hubiese defendido, digamos, pero... Sí, perdón. Quería hacerle un comentario y una interpelación. El primer comentario, bueno, hicimos un de novios y me he dado cuenta que la pedagogía del padre Kensten realmente sí me mueve a la iglesia. Que sí, acerca a los novios, como que de alguna manera sanan heridas y los trae de vuelta. Entonces creo que sí es la solución al problema actual. Pero también creo que la competencia es súper desigual, porque el demonio, por eso decía superior, va a ocupar fake news y nosotros somos todos seres humanos. Entonces es muy fácil debilitar las instituciones y en ese sentido la competencia es desigual al tratar de defender la causa de santificación. Entonces, primero creo que vamos a tener que rezarlo mucho. Segundo, hay otras causas de beatificación, de santificación que tengan mayor probabilidad de éxito. Y lo otro, si existe una manera de santificar o de reconocer las obras, porque yo me doy cuenta, por ejemplo, que a los papas los reconocen santos bastante más rápido y
inventamos una cosa que se llama un santo magno o un papa magno, y hay instituciones, como yo creo que es el movimiento de Chanza, que realmente acercan mucho que el movimiento sí es santo. Entonces, si existe algún tipo de reconocimiento a eso, y si existen más causas de beatificación o santificación. Claro. Bueno, ahí también es una cosa que quería mencionar también, junto con estos efectos positivos que ha tenido toda esta controversia, yo he podido constatar, sobre todo en Latinoamérica, cómo han surgido grupos de oración por la canonización del Padre, pero con mucha fuerza y se han multiplicado. O sea, existen unos grupos que se comunican diariamente por WhatsApp, los grupos de oración, de silencio y oración se llama, porque es solo para comunicar lo que se ha rezado, lo que se ha ofrecido, oraciones escuchadas, ¿no? Se lleva una cierta contabilidad, eso es importante para la causa, porque testifica que existe una fama de santidad en todo el mundo. Entonces, hay estos grupos ya en 23 países y participan más de 2.000 personas, que diariamente, yo todos los días recibo una cantidad enorme de WhatsApp que viene esto. Y estos grupos tienen coordinadores, como digo, de 20 y tantos países, que cada grupo puede tener 100 personas que están rezando, y eso ha aumentado muchísimo. O sea, si tú quieres, por lo que uno detecta, el país que ha tenido más conflictos y más dificultades con todo esto ha sido Chile, donde ha habido más crítica, suspicacia, duda por el ambiente que hay en Chile, por todo lo que ha pasado en la iglesia chilena. Es comprensible, pero ya con todos los escándalos que hemos tenido, claro, ya, bueno, ahora también el padre ha tenido, digamos. Pero en otras partes la reacción no ha sido para nada así, como que se han cerrado más filas, incluso en el secretariado del padre, por lo menos en Alemania, el hermano me decía, han aumentado las donaciones que mantiene el secretariado andando, cosa que iban bajando. O sea, ha habido reacción en el sentido, como tú dices, de rezar y de pedir, porque uno dice, sí, realmente aquí el demonio ha metido la cola, como lo ha metido en la historia de Schmidt. Entonces, por supuesto que no le interesa que esto siga bien adelante, ¿no? Pero tenemos que enfrentarlo. Yo siempre pensé, cuando comenzó toda esta confrontación, que hubo una coronación el 31 de mayo del 2020 a la Mater, que se hizo en Bellavista por la causa del Padre. Yo estaba súper optimista, porque yo tenía la pregunta, ¿cómo vamos a lograr dinamizar la causa? Y bueno, a lo mejor el Padre esperaba, va a ser un milagro y esto va a movilizar todo y va a abrir las puertas. Y cuando surge esto, digo, a lo mejor es esto. O sea, visto desde un punto de vista provincialista, no es lo que uno esperaba, pero la verdad es que esto ha traído un dinamismo en la familia y en todo esto que yo les decía de las investigaciones. O sea, confiar de que Dios está detrás y que si el demonio mete la cola, porque le interesa destruir algo que vale la pena, y Dios nos tendrá que mostrar en un mundo que está difícil, donde ya no es tan fácil llegar a difundir Schoenstatt, ¿no? Y hay muchas cosas, hoy día tenemos dificultad para llegar más a la juventud, por ejemplo, ¿no? Y hay países que cuesta. O sea, tenemos que reanimarnos en nuestra fe en Schoenstatt. Tú preguntabas por causas de nuestro tiempo, digamos este tiempo. Bueno, Escribá de Balaguer, de Opus Dei, ¿no es cierto? Ya... Pero del movimiento de Schoenstatt. Ah, en el movimiento de Schoenstatt, dices tú. Sí, tenemos, a ver, los que yo nombré que los que están más adelantados son los 3 beatos, que son beatos, le falta el milagro para ser canonizados, la hermana María Emilie y Mariliart. Después está José Engling, que ya también debería poder ser declarado venerable próximamente, don Joao y Franz Reich, son los que están en Roma. ¿Ah?
Y después está el padre Hernán Alessandri, que pero está en Chile comenzando, porque uno de mis intereses para venir para acá era también para ver. Y la primera mujer que llegó a Schoenstatt, que se inició su proceso, Gertrude von Guillaume, pero está en este momento detenido, o sea, también quedó a nivel diocesano. Y el gran problema que tiene Gertrude es que es conocida y poco dentro del movimiento, ¿no? Hacia afuera y en la diócesis donde se inició no lo conocen. Entonces, de parte de la iglesia, como que no, de la iglesia diocesana, no había mucho interés en mover esta causa porque es conocida al interior de Schoenstatt. Y ahora esas otras causas avanzan más rápido porque son más pequeñas. O sea, Mario Iriart no escribió ningún libro, tiene trabajos, escribió sus cuadernos personales, no tuvo enemigos, murió joven. O sea, y así todo, pasaron varios años hasta que quedó todo clasificado. El padre se enfrentó con la iglesia. Pero, por ejemplo, otros fundadores, Chiara Lubich, también no es que la haya tenido fácil, pero va avanzando. Don Giussani, Chiara Lubich de la Focolarità, ¿no? Don Giussani de Comunión y Liberación también está en proceso y han ido avanzando, a pesar de que también en su tiempo fueron un poco cuestionados por la iglesia. En honor a la hora, terminemos, yo creo. Queremos agradecerle al padre Eduardo su larga función muy entretenida. Yo creo que podríamos estar varias sesiones. Qué bueno. Sí, uno se siente súper ignorante y súper poco letrado, así que nos ayuda y nos estimula, yo creo, a ir leyendo más lo que va llegando, y queremos agradecer. Un aplauso para él. Nuestra querida Mater, le agradecemos por este momento de familia. Encomendamos el proceso de nuestro Padre y Fundador. También queremos pedirle que ella ayude, ilumine y fortalezca al Padre Eduardo en esta tarea de una gran responsabilidad. Consagramos a ella, oh Señora mía, Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi fiel afecto, te consagro en esta noche. Todos mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento de gozo tuya. Amén. Que nos bendiga a todos nosotros y a nuestras familias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.